Ok, ¿puedo usar mi puntero, familia? Ok. Estamos viviendo tiempos bien complejos, ¿verdad? Todo lo que está pasando en nuestro país no es menor. No solamente en lo político, en lo social, también esta pandemia que nos ha dejado a todos nosotros de una u otra manera afectados. Sin embargo, algo ha permanecido durante estos meses de pandemia: la palabra de Dios. La palabra de Dios ha permanecido. El mensaje de Jesús sigue siendo tan vigente como siempre. Y pienso que a pesar de que las circunstancias no han sido buenas, y muchos de los que, o algunos de los que están acá han tenido la pérdida de familia por causa del COVID u otras enfermedades, aún así Dios es Dios y es fiel. Y aun cuando podamos estar experimentando tiempos complejos, nosotros debemos estar conscientes de que lo que el Señor Jesús nos entregó y nos mandató al decirnos que éramos la sal de la tierra y la luz del mundo, es porque sin duda alguna, a pesar de las circunstancias, nosotros somos la esperanza de una nación, somos la esperanza de un pueblo, somos la esperanza de una ciudad, somos la esperanza. La palabra dice que mientras sea la luz debemos hacer la obra de Dios, porque dice que llegará la noche cuando ya nadie podrá trabajar. Y pienso que mientras el Señor no regrese aquí a la tierra por segunda vez a establecer su reino en medio nuestro, nosotros debemos caminar en esa instrucción que Él nos dejó. Mientras sea de día, mientras haya luz, debemos trabajar, porque llegará la noche cuando ya nadie más lo podrá hacer. Por eso que el título de esta enseñanza es Mientras sea de día. Y quiero tomar para introducir un texto del apóstol Pablo. Le escribe a los romanos y les habla mucho de no tener deudas con nadie. Mayormente dice, no tengan deudas con nadie, salvo la de amarse unos a otros. De eso sí debemos estar endeudados con todos, unos con otros. Que el amor sobreabunde en medio nuestro. Y enseguida agrega, porque la ley dice que no debemos cometer adulterio, ni matar, ni robar, ni codiciar. Y todos esos mandamientos se resumen en uno solo. Y Pablo lo menciona de la siguiente manera. Pablo dice que todo eso, no matar, no robar, no mentir, se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y Pablo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice, no perjudica al prójimo. El amor no perjudica al prójimo. Por eso Pablo parte hablando en el verso 8 de Romanos 13 de que debemos pagar todas nuestras deudas. Y de lo único que debemos estar endeudados es de amar a alguien. Nunca debe faltar el amor en nuestro corazón para amar a alguien. Porque dice que el amor, porque el que ama al prójimo, o ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y dice, hagan todo esto de amar y de ser sal y de ser luz. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Hagan todo esto, amen al prójimo, consciente del tiempo en que vivimos. Ya es hora, dice Pablo, que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Pablo está diciendo que la salvación, que la venida del Señor está cada día más cerca, no sabemos cuándo vendrá, pero Pablo dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y si de algo debemos estar endeudados es de dejar de amar a alguien. Pablo dice, debemos trabajar esto porque el fin está cada día más cerca, la salvación está cada día más cerca. Entonces debemos caminar en esta de amar al prójimo como nosotros mismos. Y enseguida agrega, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dice Pablo, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. Dejemos las obras de la oscuridad. Vamos a la luz. La palabra dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
La palabra dice que el prójimo no perjudica a las personas. La palabra dice que el tiempo es cerca, que mientras hayan oportunidades de poder bendecir a alguien tenemos que hacerlo, porque el tiempo es cerca, porque los tiempos se han acortado. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. Y da algunos ejemplos: no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, dice el apóstol Pablo, revístanse ustedes del Señor Jesucristo para este tiempo. No tener conciencia de los tiempos en que estamos viviendo es un acto de irresponsabilidad. No ser conscientes que Dios nos llamó para ser sal y luz es un acto de irresponsabilidad. Porque luz es igual a responsabilidad. Entonces, cuando yo elijo andar más en tinieblas que en luz, es un acto de irresponsabilidad, porque luz es igual a responsabilidad. El nivel de conocimiento que yo tengo de Dios me hace responsable de mis actos. Amén, ¿me entiende, verdad? Por eso Pablo dice, vivan decentemente. Ojo, cuídense. Pensar que todo lo que ocurre es normal no es correcto. Los tiempos actuales son adversos y no vamos a entrar en detalle. Son complejos, difíciles. Nuestra mirada de la sociedad hoy debe provocar en nosotros cambios conductuales profundos, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿A dónde van a recurrir aquellos que perdieron su esperanza? Este es un tema que a mí me gusta hablar, porque siento que es tanta responsabilidad sobre nosotros, por el nivel de conocimiento que tenemos de Dios. Debemos comprender y abrazar la realidad de las palabras de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pablo recomienda y termina diciendo, más bien, dice, en vez de andar en locuras y en desenfreno, más bien, en vez de andar en obras de la oscuridad, dice que debemos acercarnos a la luz y termina diciendo, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen de satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hasta Pablo está diciendo, tienen que revestirse de Jesús y dejar de lado sus egoísmos. Tienen que revestirse de Jesús y dejar de lado lo que todo el mundo hace. Y como todo el mundo hace, entonces normalizamos aquellas cosas que no son correctas. Entonces, como todo el mundo miente, yo miento. Como todo el mundo ve cosas que no debe ver, yo también las veo porque hemos normalizado aquello que no es bueno. Y Pablo dice, tenemos que revestirnos de Jesús y dejar de satisfacer aquellas cosas que más nutren nuestro hombre o nuestra persona carnal más que aquella persona espiritual. Jesús habló con sus discípulos y les enseñó lo siguiente. Dice así la Escritura. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y agrega, mientras sea de día, debemos o tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y enseguida dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Este es un ejemplo muy espectacular, porque los discípulos al ver a este muchacho que había nacido ciego, empezaron a buscar quién era el culpable de la ceguera del niño, si eran sus padres o si era del niño. ¿Cómo iba a ser el hombre culpable de haber nacido ciego? No es una contradicción. Y Jesús le dice, es que ni este ni sus padres tienen la responsabilidad de que este muchacho nació ciego. Él nació ciego
para que se haga evidente la obra de Dios en su vida. Y enseguida agrega, mientras sea de día, debemos hacer la obra de Dios. Mientras los ciegos existan, debemos hacer la obra de Dios. Mientras las oportunidades se den, debemos hacer la obra de Dios. Mientras haya gente enferma, debemos hacer la obra de Dios. Mientras haya injusticia aquí en la tierra, debemos hacer la obra de Dios porque es de día todavía. Dice el Señor que porque llegará la noche cuando ya nadie más podrá hacer nada, pero mientras sea de día debemos hacer la obra de Dios. Por eso le dice al ciego, ven para acá y unta saliva y barro y le pone en sus ojos. Y el ciego va y se lava en un estanque Siloé, que significa enviado. Y cuando él se lava los ojos, él recibe la vista porque era de día. Porque la obra de Dios había que hacerla. Porque mientras sea de día hay esperanza. Mientras sea de día yo tengo oportunidades. Mientras sea de día Dios se encargará de una u otra manera de cruzar mi camino con alguien para que yo pueda darle a ese alguien lo que yo tengo. Porque lo que yo tengo en mi corazón es luz. Porque la palabra dice que somos la luz del mundo. Y la luz ilumina. La luz trae al descubierto lo que está oculto, lo que está escondido. La luz sana. Así que tengo al menos 4 cositas rápidas que quiero compartir contigo respecto de este texto. Número 1, tenemos un encargo de Dios para nuestra existencia, mientras sea de día. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Queridos, todos fuimos enviados por Dios. Aquí no hay nadie que sobra. Aquí hay nadie que diga no tengo nada que hacer en el reino. Porque todos fuimos enviados por Dios a hacer algo que tiene que ver con traer luz en medio de este tiempo oscuro en que vivimos. Mientras sea de día, dice referencia que mientras tengamos la oportunidad de cumplir con el encargo de Dios, debemos cumplir con su encargo. Tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Dice referencia a que cada uno tiene un encargo de Dios. Cada uno tiene un encargo de Dios. Cada uno de nosotros tiene un encargo de Dios. Una tarea, una misión, una comisión, un llamado, etc. Porque viene la noche. Dice referencia a que todo tiene un tiempo para nuestras vidas. Viene la noche. Puede tener mucho significado, pero para mí es que no podemos permitirnos o darnos el lujo de dejar pasar las horas de nuestro día porque estamos en luz para no hacer la obra de Dios. Y cuando hablamos de una obra de Dios no estamos hablando de tener un ministerio, de tener una iglesia grande. Estamos hablando de ir y hacer aquellas cosas simples de la vida donde marcamos la huella del corazón en una persona. Hay personas que mueren de 100 años y bebés que mueren en el vientre de su mamá. ¿Cuántos años viviremos nosotros? Mientras sea de día, debemos hacer la obra de Dios, la obra que nos fue mandatada. Porque llegará la noche cuando ya nadie puede trabajar, y cuando hablamos de la noche estamos hablando de nuestra muerte, de nuestro término aquí en la tierra. Hasta acá llegamos, cuando nos graduamos. Número 2. Tenemos un favor de Dios para vivir nuestra existencia, haciendo la obra de Dios. Mientras sea de día, Jesús dijo, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y en Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Tenemos un favor de Dios. Hay algo, mis queridos, sobre nuestras vidas que tiene que ver el compromiso de Dios con nosotros para ir y hacer la obra que Él nos ha mandado. Mis queridos, ni uno de nosotros podría tener el pensamiento, la idea de que no califica para esto que Dios quiere que hagamos. Y alguien podrá preguntar, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, lo más cercano que está a tu casa, la persona más cercana que está en tu vida, seguramente está requiriendo de algo urgente, de algo que tú tienes y que ella necesita. La obra de Dios tiene que ver con compartir lo que Dios nos ha dado. La obra de Dios tiene que ver con correr la milla extra con aquellos que la requieren. La obra de Dios tiene que ver con orar por aquellos que nos maldicen
y mienten en contra nuestra, hablando muchas cosas que no son verdad. La obra de Dios tiene que ver con ir con el espíritu contrario en el espíritu egoísta de esta sociedad. La obra de Dios tiene que ver con aquello de ser contracorriente. No porque todos hagan algo, yo debo hacerlo. La obra de Dios dice que soy luz de este mundo, que soy la sal de la tierra. La obra de Dios dice que el Señor me ha mandatado y me ha encomendado una tarea para ir y hacer algo que alguien necesita en algún momento de su vida. Y para ello contamos con el favor de Dios. Yo pienso que estos meses de pandemia que fueron complicados para muchos de nosotros, fueron tiempos que Dios probó nuestro corazón, que Dios vio cómo estábamos, de qué materiales estábamos hechos, hasta dónde llegaban nuestras convicciones, cómo estábamos seguros que había una obra de Dios sobre nuestras vidas. Yo sé que hay situaciones, amigos míos, pastores fallecieron por el COVID. No pocos pastores. Pero al mismo tiempo pensamos que los tiempos están en las manos del Señor. Y aunque nosotros no queramos aceptar algo como la pérdida de alguien a quien hemos amado toda la vida, hasta que nos ponemos a pensar en el lugar donde está y los beneficios que tiene, hasta ahí llega nuestro egoísmo de haberlo querido tener con nosotros muchos años más. Cuando nos damos cuenta de que la vida no se resume tan solo a vivir refugiado en una casa por causa de una pandemia, sino que nos damos cuenta de que la vida tiene mucho más para nosotros. Y como hemos establecido y como la palabra lo establece, esa muerte es parte de un proceso para muchos de ellos de seguir en la vida, en la presencia del Señor. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Pero aún así ahí hay una obra de Dios. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús nos dejó un camino para seguir. El mejor modelo para hacer luz es, sin lugar a dudas, hacer lo que Jesús hizo. No necesitamos una muestra estadística ni una práctica de alto nivel para hacer luz y hacer lo que nos ha comisionado. Una vez Verónica me hizo mención de que una vez le preguntaron a Billy Graham desde cuándo una persona debía comenzar a predicar de Jesús. Una vez que conoce al Señor. Y Billy Graham les dio como ejemplo que desde qué momento un fósforo ilumina. Y el fósforo ilumina desde que prende. Desde ese momento el fósforo ilumina. ¿Qué significa? Que cuando uno tiene un encuentro con Dios, necesariamente de forma inmediata tiene todas las facultades y todos los recursos para ir y dar testimonio de Dios frente a otro. Todos aquellos que fueron llamados por Dios para cumplir con un encargo tenían algo que ya Dios les había dado. Abraham tenía fe, Isaac tenía integridad, Jacob tenía hambre de Dios, Moisés tenía una vara, Esther tenía una oportunidad, David tenía una onda, Sansón tenía fuerza, Gedeón tenía determinación, Daniel tenía convicciones, Ruth tenía lealtad, David tenía un corazón, Pedro tenía fuego, Juan tenía intimidad y Pablo tenía la escuela. El gran apóstol Pablo a los pies de Gamaliel, un tremendo erudito de la época, lo guió. ¿Qué tienes tú para ser usado por Dios y alumbrar? Número 3. Nunca lo nuevo de Dios se construye sobre una historia vieja. Mientras sea de día, dice la palabra, en Juan 9, 6 al 7 dice, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Y este es uno de los milagros más particulares, como agachándose el Señor y tirando un escupo en el piso, haciendo barro con su saliva, o agarrando tierra y tirar un escupo sobre la mano y hacer barro y untándolo a los ojos. Si alguien espera que Dios le muestre cómo hacerlo, o qué formato tomar, o qué libro leer para tener una receta de cómo hacer la obra de Dios, aun cuando esos libros son buenos porque nos ayudan a aumentar en la fe y tener un conocimiento de Dios, de cómo Dios hace las cosas, pero no hay una receta para hacer la obra de Dios. Para los discípulos fue insólito que Jesús les dijera, tráiganme al ciego para acá,
tiró un escupo al suelo, hizo barro y le untó los ojos. Porque no hay receta, es simplemente disponerse en las manos de Dios, simplemente dejar que Dios nos use y decirle: Señor, yo quiero ser un enviado, yo quiero ser aquella persona que haga tu obra aquí en la tierra, yo quiero ser uno de esos, yo quiero alumbrar porque es de día, yo quiero ser sal para alguien, quiero ser luz para alguien. Úsame de una u otra manera, no sé cómo lo harás ni cómo te la vas a arreglar, pero yo quiero ser barro en tus manos, quiero que hagas conmigo lo que te parezca mejor. Y si esta vasija no quedó buena, hazla de nuevo, Señor, méteme en la rueda. Pero algo yo sí quiero hacer, es hacer tu obra aquí en la tierra. Quiero cumplir con el encargo de tu corazón para mi vida. Quiero ser ese camino para alguien, quiero ser una oportunidad para otro. Quiero de una u otra manera ser usado por ti en lo que yo haga. ¿Por qué de día? Porque no ha llegado la noche. Porque aquellos que quizás están haciendo obras que no corresponden están en la oscuridad y debemos salir de ahí y entrar a la luz y caminar conforme el corazón de Dios. Saliva y tierra, un método no tradicional. No existe un método o un formato particular para cumplir con el encargo de Dios. Lo que otros han hecho y les ha resultado no significa que a mí también me va a resultar. Y aquí hay tantos ejemplos y situaciones tan pintorescas que ocurren a veces en la misma iglesia. Mi búsqueda desesperada de Dios revelará a mi corazón la estrategia apropiada para hacer las obras del reino. Mi búsqueda desesperada de Dios revelará a mi corazón cuál es la estrategia apropiada para hacer su obra aquí en la tierra. Mi búsqueda desesperada. Vivimos tiempos en que todo cambia, la cultura, las modas, los estilos de vida, la tecnología, las comunicaciones, pero muchas veces lo que no cambia es la iglesia. Por eso es que pienso que esta pandemia fue buena, porque nos sacó a todos de nuestro formato religioso, porque nos obliga a hacer algo como que estamos haciendo, donde todos tienen que usar una mascarilla, donde tenemos que hacer ordenaditos para afuera, donde no podemos interactuar mucho hasta que esto ya se pase. Pero debemos ser flexibles a lo que Dios está haciendo. Número 4. Mientras sea de día. Somos el enviado de Dios para estos tiempos. Le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. El ciego vio luego de que fue al estanque llamado el enviado. El ciego, escúcheme bien, el ciego fue y se lavó los ojos en el estanque de Siloé, que significa enviado. La pregunta para nosotros esta mañana es: ¿qué somos nosotros delante de Dios? Somos enviados. Hay ciegos caminando por las calles de Puerto Montt, esperarse encontrar con un estanque de Siloé para que pueda abrir sus ojos. Nosotros somos los enviados de Dios, porque nosotros tenemos la luz de este mundo y somos la sal de la tierra. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Tendrá sentido pensar que Jesús envía al ciego a lavarse a un estanque cuyo nombre Siloé significa enviado? Jesús envió a un hombre ciego a lavarse sus ojos a un estanque que se llama enviado. ¿Qué sentido tiene que Jesús envía a un ciego a lavar sus ojos a un estanque que se llama enviado? ¿Qué sentido tiene que Jesús nos llame a nosotros para hacer la respuesta a esos ciegos de este mundo? ¿Qué sentido tiene? El sentido lo da nuestro corazón. El entender de que Dios nos llamó para ser usados por Dios y ser el enviado para alguien. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. El ciego lavó sus ojos en el estanque llamado enviado. En el enviado el ciego recuperó su vista. Ponga atención. En el enviado el ciego recuperó su vista. En el enviado el ciego recibió sanidad
no solo de sus ojos, en el enviado. No sé si me está entendiendo. Somos nosotros los enviados. Nosotros somos los Siloé de este tiempo. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Nosotros somos el lugar de refugio. Nosotros tenemos lo que esta sociedad no tiene. Nosotros tenemos algo que hoy día es tan carente. Nosotros somos los enviados. Cuando el ciego recibe la vista, también recibió valor, su identidad, sus sueños se hicieron realidad, sus anhelos, su visión de la vida cambió, pudo ver, comenzó a trabajar, tuvo una familia y quizás tuvo una vida como la nuestra. Pero no envió al ciego a lavarse a otro lugar que no fue a Siloé. ¿Me entiende? 5. Mientras sea de día, la obra de Dios será evidente en la vida de los ciegos de este mundo. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. El Dios en quien hemos creído es el mismo Dios de ayer, hoy, mañana y por los siglos. Mientras sea de día, la obra de Dios será evidente en los ciegos. Mientras sea de día, la obra de Dios será evidente en medio de los ciegos de este mundo. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Este es el compromiso de Dios para con los enviados, el favor de Dios con nosotros. Cuando nosotros comenzamos a leer este texto y en esa conversación que Jesús tuvo con los discípulos sobre si el muchacho había nacido ciego por culpa de los papás o por culpa del mismo, y Jesús le responde que no fue ni su padre ni él quien pecó, sino que él había nacido ciego para que la obra de Dios se manifestara. La respuesta de Jesús fue, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mis queridos, y voy terminando. Escúcheme bien. Todo lo que Dios permite que suceda con nosotros en el propósito de Dios es para que las personas que no conocen a Dios adviertan una obra de Dios. La palabra dice, y al ver los hombres vuestras buenas obras glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos en materia de lo que hacemos como comunidad, en los temas sociales, tiene que ver con mostrar la obra de Dios. Tiene que ver con mostrar a Cristo. Tiene que ver con mostrar una iglesia diferente. No mejor bajo ningún punto de vista, pero diferente. Es para evidenciar la obra de Dios. Para que las personas despierten. ¿Saben? Yo sé que este tema ya está un poco desgastado, pero el tema de la constituyente, ustedes saben que yo postulé a ¿quién no sabe que yo quise ser constituyente? Bueno, 8 o 6 de cada 10 cuestionaba la lista donde íbamos, pero esa es otra historia. El tema está en que todas fueron oportunidades para hablar de Jesús. Todas fueron oportunidades para hablar de Jesús. El solo de entregar un volante, yo veía a Gerardo cuando entregaba volante ahí, y como él habla fuerte y tiene la voz grande, yo escuchaba clarito cuando decía, Dios le bendiga. Dios le bendiga, el pastor Jairo aquí en la Villa La Hora. Bendecíamos. Y cuando había que entrar en explicaciones en las redes sociales que me tapaban de todo, me decían. Ahí estaban mis hijos para responder. Y nos dábamos la paciencia de responder WhatsApp por WhatsApp o las cosas que se escribían en las redes sociales. Y les mostrábamos lo que hacíamos. Una persona escribió en un momento y dijo, todo eso que ustedes están mostrando no es de Chile. Eso no es de Chile, no es de este país, están mintiendo. Y les mandamos los links. Y ella dijo, no sé qué escribió, pero yo tengo entendido que algo así como, no sabía que algo así había en Chile. Porque es para mostrar la obra de Dios. Entonces cuando yo veo a este ciego con ojos viendo, yo veo la obra de Dios. No se trataba de los discípulos, aunque ellos obedecieron.
No se trataba del estanque, aunque tiene que ver con nosotros. Se trataba de hacer la obra de Dios. ¿Me está escuchando, verdad? Se trataba de decirle: Señor, ven, úsame. Como dice alguien por ahí, gástame como una moneda en tu bolsillo. Una moneda de 20 lucas, sí, porque una moneda de 100 pesos no sirve para nada hoy día. Gástame como una moneda en tu bolsillo, quiero ser enviado. Porque es de día, 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 de día, es de día todavía. Estamos a tiempo, chiquillos, para sembrar el Evangelio de Jesús y traer paz a esta nación. ¿Saben por qué yo quería ir a la constituyente, aunque no tenía idea de constitución? Era un suplicio para mí cuando me llamaban a entrevista. Un suplicio. Porque no tenía idea de muchas cosas. Hasta que comencé a hablar en lo que yo entendí que era mi llamado. Y empecé a hablar de paz, de perdón, de misericordia, de compasión, de equidad, de dignidad, de honra. Entonces, de todos los sectores políticos les parecía bueno mi discurso, porque no era confrontacional, no era dividir, no era sembrar el mal, no era responder mal por mal. Y todo ese ejercicio tenía que ver con mostrar a Cristo. Yo le decía al Señor: Señor, si tú quieres que yo sea uno de los 155 constituyentes, ojalá que alguno de ellos le diera un infarto, para que yo pueda orar por él y levantarlo con un milagro sorprendente. Porque hasta el más, no sé, acérrimo de los que no concuerdan con los valores cristianos, pudiese ver una obra de Dios. Y una obra de Dios abre los ojos a un ciego. Las obras de Dios le abren los ojos a los ciegos de este mundo. Póngase de pie. Señor, nosotros en esta mañana, Dios nuestro, en esta palabra que tú nos compartes de tu corazón, en lo que por mucho tiempo se silenció por esta pandemia. Y quizás muchos de nuestros hermanos se deprimieron, bajaron la guardia, dejaron de conectarse en su iglesia, dejaron de leer la palabra, se sintieron sobrepasados por las circunstancias. Señor, quizás más de alguno se olvidó de ti. Pero Señor, nosotros estamos aquí para pedirte, por favor, que nos conectes con tu propósito otra vez, Señor. Porque entendemos que aún hay esperanza, aún hay tiempo para ver la obra de Dios. Aún hay tiempo, Señor, para compartir con cuanta persona sea posible tu palabra, tu vida, lo que transformó la mía, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo tomamos esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Tomamos tu palabra, la palabra de Pablo a los romanos. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender esta verdad. Ayúdanos a entender que nos llamaste para hacer sal y luz. Señor, yo sé que esto es repetitivo y lo he dicho tantas veces, mas Señor, creo con absoluta convicción que si despertamos
a la urgencia, Señor, de una obra tuya en el corazón de un ciego, Señor, si despertamos a esa urgencia, entonces entenderemos que todos nuestros caminos aquí en la tierra tienen que ver con tu propósito, que todas nuestras amistades, que nuestras amistades relacionales, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, todos ellos tienen que ver con una obra tuya en sus corazones. Ayúdame a entender que soy tu Siloé, el estanque ese donde irá el ciego para recibir la vista. Ayúdame a comprender que, Señor, la obra tuya fue mandatada sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba, intenso amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor de Dios. Háblanos, Señor, en este cántico. Habla nuestro corazón en este cántico. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba, intenso amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, intenso amor de Dios. Yeah. Oh. Sí, Señor. Oh, sí, Señor, bendícenos esta mañana. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Cántalo con fuerza esto. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales
No puedo ganarlo, ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Oh, amor, recuerde, Jesús tiene intenso amor de Dios. Señor, ven, Dios nuestro, Señor. Has derribado paredes, has saltado montañas para encontrarnos a nosotros. Y lo hiciste, Señor, para que tu obra sea evidente. Lo hiciste, Señor, para demostrarnos cuánto nos amabas, Señor. Señor, lo hiciste para darle sentido y propósito a nuestra vida. Señor, lo hiciste pensando en que nos íbamos a transformar los Siloé de tu corazón, los enviados de tu corazón, el lugar donde irían los ciegos para ser lavados sus ojos y para que pudieran ver. Padre, oro en el nombre de Jesucristo, oro en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, que nos hagas comprender que es de día, que es este el tiempo que nos mandaste, Señor, a hacer tu obra, que estos son los tiempos donde debemos alumbrar en esta sociedad tan compleja, que estos son los tiempos, Señor, donde la obra debe ser manifestada. Padre nuestro, Padre bueno, Padre de misericordia, tú que nos llamaste de lugares remotos, tú que nos invitaste a participar contigo en tu mesa, tú, Padre nuestro, tú quien preparas una mesa delante de nuestros angustiadores, tú, Señor, que hace que nuestra copa esté rebosando. Padre, ayúdanos a comprender esta verdad, enséñanos, Señor, que esto es lo que está en tu corazón, Dios nuestro. Bendícenos, Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Vamos, aclaremos esto. No hay sombra. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Tú nos encuentras, Señor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Tuve una impresión, yo veía como que
los que estamos acá y los que también quizás están en sus casas, como diciendo sí, pero yo siento que no soy el enviado en este tiempo, soy el ciego. Que sienten que son aquellos que necesitan recobrar la salud, que necesitan que el Señor los toque con su amor y que quieren ver, porque por muchas circunstancias, muchas cosas que han vivido, sienten que están en este otro lado, como diciendo: Señor, yo soy el ciego, yo necesito que tú me toques esta mañana. Y veo como el Señor viniendo y diciendo: eso es lo que yo anhelo, porque la palabra dice que los pobres de espíritu serán saciados. Y cuando nosotros le decimos: Señor, yo soy el ciego, en este momento yo me siento como el ciego, necesito que me toques. Y el Señor quiere venir ahora y quiere decir: ahora te toco y te digo, recibe la vista, recibe la vista, recibe la sanidad de tus emociones, recibe la sanidad de tu cuerpo, porque también percibía como que la palabra perdón venía muy fuerte a mi corazón. Era como el ciego en ese momento necesitaba la vista para ver, pero hay muchos que estamos tan atrapados en faltas de perdón y eso afecta también nuestra vista para ver la vida como el Señor quiere que la veamos. Entonces, ¿les parece que oremos y le digamos: Señor, yo soy el ciego? Los que son el ciego, que están en este lugar, puedan levantar su mano y vamos ahí donde está, vamos a bajar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y los que se sienten que son el ciego y necesitan que el Espíritu Santo venga y les toque, vamos a orar por ti desde aquí. Señor, yo soy el ciego. El ciego tuvo que ir. El ciego tuvo que ir donde Jesús. Tenemos que ir donde el amado. Eso es súper importante. Nosotros tenemos que movernos para que el Señor venga y nos sane. Así que si tú estás ahí, dices: yo soy el ciego, el Señor dice: por eso también te traje esta mañana, porque quiero que recobres la vista, que puedas ver con mis ojos. Señor, nosotros en esta mañana nos ponemos también delante de ti, Señor, como los ciegos, Señor, y recibimos la vista de tu corazón. Señor, esta canción que hemos cantado, Señor, tiene que ver con eso. En este momento, Señor, nosotros recibimos tu sanidad de nuestras emociones. Comenzamos en este proceso de sanidad. Comenzamos, Señor, a exponernos a tu voz y a tu palabra. Señor, esta palabra es una palabra que nos está empujando a dar. Por eso, Señor, esta mañana nosotros como ciegos recibimos la salud. Recibimos salud, Señor, emocional. Recibimos salud física ahora. En el nombre de Jesús. Recibimos salud, Señor, en las relaciones quebradas, Señor, en tu nombre. Recibimos salud integral y declaramos, Señor, que el reino de Dios viene sobre nosotros para darlo también a otros, porque cuando damos, Señor, entonces recibimos. Ese es tu reino, Señor, ese es el protocolo de tu reino. Damos para recibir. Así que en esta mañana, Señor, en tu nombre, recibimos salud para dar. Gracias, Dios. Gracias por traernos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Demos un aplauso al Señor, familia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, 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 amén. Que el Señor sea honrado, sea bendecido en este lugar. Te bendecimos, Dios nuestro, te honramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.